Doctor Gil Lavedra, ¿cómo le va? Muy bien, ¿qué dicen? Obviamente nos vamos a meter con aquel 1985, pero no podemos dejar pasar la oportunidad. 10, 15, 11, 25, 9, 5, 4. Bueno, parece que el número es lo de menos, ¿no? Sí, no. Este proyecto que trató el Senado entró con un número, creo que entró con 9, después fue 16, después fue 25 y después en el recinto a 15. En 25 Con al lo menos cual- tenía la excusa, el argumento de federal y cada provincia y demás. 15 no tienen razón de ser. Bueno, tiene razón de ser que de esa manera obtenía los votos necesarios para sancionarlo, porque lo consiguió en el recinto, Claro. acordando con uno de los sectores para... Es poco serio. Por supuesto, no hay un número de jueces de la Corte. Lo que es cierto es que hay una cuestión grosera cuando se lo compara con otras cortes que tienen también un control de constitucionalidad diferente, que muchas veces no son países federales. Tribunales en el mundo que tengan un control de constitucionalidad difuso como el nuestro y federal no hay de muchos miembros. Pero de todas maneras, sí, claro, puede ser de 7, puede ser 9, es cierto. Pero lo que ocurre es que el antecedente en este tipo de reformas es que estén precedidas de un consenso muy generoso. Son reformas muy delicadas, porque uno está cambiando la integración de otro de los poderes del Estado y esto que tiene que estar exento de toda suspicacia para obtener una ventaja. Carlos, ¿qué se dice en la Corte? Porque a ver, la sensación es si esto es agenda propia de Cristina o es realmente una iniciativa para modificar el Poder Judicial. En la Corte lo que dicen es seamos muy prudentes, eso es lo primero. Silencio estampa es lo que le dijo el presidente de la Corte, en Rosati, a sus allegados. Silencio estampa. ¿Y por qué? Lo que dicen adentro de la Corte es cualquier cosa que digamos puede ser usada en nuestra contra en cualquier causa penal, dicen ellos. Evidentemente hay algunas causas penales un poco más de visibilidad, ¿no? Dicen, en cualquier causa penal podrían decir, bueno, vamos a recusarlos porque opinaron al respecto. Tienen la sensación de que los quieren hacer pisar el palito. Y ahí, Carlos, también le quiero consultar a usted, doctor, ¿cuál es la motivación que se ve detrás de esta ley? Porque incluso teniendo en cuenta que no es una ley que probablemente vaya a salir efectivamente del Congreso, e incluso si saliera, muy difícil de implementarla. Entonces, a ambos dos le consulto a Carlos, ¿qué se opina dentro de la Corte? Y también, doctor, ¿qué opina usted? Doctor. Bueno, yo... a ver, sí, es cierto. Aunque se sancionara la ley, no habría mayorías para poder... Casi es un abstracto, ¿no? Integrar la Corte y aparte... porque la habilitación del funcionamiento de los tribunales lo tiene que hacer la propia Corte. Claro. Me parece que forma parte de ese brutal acoso que hace el gobierno sobre la Corte y que lo viene haciendo desde hace tiempo, ¿no? Y seguramente porque ustedes piensan, bueno, ¿dónde terminan todas las causas? En la Corte. En consecuencia, la posibilidad de, bueno, obtener alguna mayoría posible o presionar sobre el tribunal, no le encuentro otro sentido, porque no es razonable lo que está ocurriendo. Claro. Bueno, evidentemente además, lógicamente hay un mensaje, detrás de este proyecto hay un mensaje, y ni siquiera saben si va a ser tratado en diputados. Ya fue repartido en diputados en las comisiones, Comisión de Justicia va a ser la comisión de cabecera, es decir, va a ser la comisión que va a llevar adelante el debate junto a un par más de comisiones. No saben siquiera si se van a arriesgar a buscar un dictamen, porque les podría venir un dictamen desfavorable y quedarse ahí. Por lo tanto, en la Corte dicen, bueno, seamos prudentes, no hagamos nada, no movamos nada hasta que esto no avance un poco más. No creen que pueda avanzar y es lo que dicen muchísimos dirigentes de la oposición. Esto se queda empantanado acá y es probable que empiece a acumular polvo en la Cámara de Diputados. Como pasó con la reforma judicial. Como pasó con la reforma judicial, claro que sí. Doctor, le vuelvo a hacer la pregunta que dejé planteada. Cuando usted cierra los ojos y regresa sobre aquel momento, ¿no?, de 1985, ¿qué es la primera imagen que se le viene así, digamos? ¿Qué es lo primero que escucha o qué es lo primero que siente? Bueno, a ver, es otro país, otro contexto histórico, ¿no? En ese momento era una democracia incipiente que recién nacía, por un lado, con grandes expectativas. Es decir, yo creo que hay una enorme mayoría que apostaba con entusiasmo a los beneficios de la democracia, a las promesas que trae consigo la democracia.
pero también estaba una enorme fragilidad. Argentina venía de 50 años de promiscuidad entre gobiernos civiles y militares y no estaba asegurada la estabilidad. Pero, ¿a usted qué le pasaba? ¿Era consciente? Porque a veces ese tipo de cosas no suceden en el medio de cierta inconsciencia. No le digo una inconsciencia mala, sino digo una inconsciencia de esto de no tomar realmente dimensión de lo que está sucediendo o de lo que estaba por suceder o de las consecuencias que podría haber tenido un voto u otro, ¿no? En mi caso, yo me cuento entre los que tenían una confianza ciega en la democracia. Yo era de los ilusionados de que estábamos recuperando la democracia y que había que hacerlo, bueno, sobre la base del imperio de la ley, sobre la base del Estado de Derecho, que estaba naciendo otra Argentina. Probablemente, bueno, el tiempo a uno le morigera un poco las expectativas. Por mi parte, yo sigo manteniendo los ideales de la democracia. Pienso que es la herramienta de transformación, que hay que seguir apostando a la democracia, pero que el camino no es tan sencillo, que buscar mecanismos de cooperación, mecanismos de acercamiento, no son tan fáciles. Sí. Doctor, en ese entonces, en ese momento histórico que usted vivió tan de cerca, ¿se imaginaba un país como el que tenemos hoy o se imaginaba otro? Creí que íbamos a estar mejor. Pero el destino sigue estando en nuestras manos, ¿no? Y si tiene que... no de un tercero, somos nosotros los que podemos decidir nuestro destino. Si tiene que comparar aquel momento con donde la sociedad eligió creer en ese juicio y donde hoy hay una sociedad tan dividida que por más que cualquier juez diga algo, algunos van a creer y otros no. No importa cuál sea la solución, ¿no? De un lado o del otro. No importa cuál sea la sentencia. ¿Lo puede comparar? Bueno, a ver, en ese momento yo creo de que el juicio era una necesidad. Yo creo que en la situación en que estaba en la Argentina, y esto es uno de los enormes méritos que tuvo Alfonsín, la no realización, ¿no? El no dar respuesta al reclamo de justicia que hacían la enorme cantidad de víctimas, de familiares, etcétera, bueno, no colocaba incluso el riesgo, no todo el arco político, pero incluso colocaba en riesgo hasta la venganza privada, ¿no? Claro. Ha habido testigos en el juicio con enorme valentía que iban a contar sus padecimientos, bueno, y nos contaron que habían encontrado a uno de los secuestradores en el subte, porque uno se podía encontrar en ese momento al tipo que le causó los tormentos más horrendos en el almacén, en el restaurante, estaban libres. Por eso yo digo de que en realidad el juicio permitió que la democracia naciera sobre ese principio básico de cualquier régimen democrático, que es la igualdad ante la ley, y que la ley se aplica por igual al poderoso. Que quien comete crímenes, cualquiera sea su poder, tiene que responder ante la justicia. Y eso es algo que hoy está ocurriendo, digamos, salvando las enormes distancias. Hoy también hay un reclamo de justicia que para muchos no se está respondiendo. Entonces, ¿cómo evolucionamos en ese sentido? Yo creo que es muy importante, porque forma parte obviamente de igualdad ante la ley. También a su vez asegurar, y esto creo que también fue un mérito del juicio, un debido proceso, no un juicio justo. Ese juicio no fue objetado. Es decir, ninguno de los imputados objetó la legalidad del juicio. Claro, esa es una de las grandes diferencias, porque incluso la teoría política, la teoría jurídica, ¿no? La teoría del derecho ha hablado mucho sobre el tema de demoler al juzgador como forma de la propia defensa, ¿no? Para que aquella sentencia eventual genere menos efectos sobre el sentenciado o el juzgado, ¿no? Un poco la estrategia de Cristina Kirchner y del ministro, como veíamos. Sí, a ver, no quiero hablar precisamente porque yo creo que hay que mantener cierto silencio prudente para no interferir en los jueces, ¿no? Es decir, yo veo muy mal este acoso permanente y esta deslegitimación que se hace a los jueces. Hay que dejarlos juzgar. Pero a su vez, sí, claro, la primera estrategia que tuvieron las defensas y los imputados fue tratar de ensuciar el juicio, una estrategia de ruptura. Sí. Es decir, que el juicio se pudriera, es decir, que no se pudiera manejar, que se armara un escándalo, que el juicio finalizara, ¿no?
¿Y qué le parece el rol del ministro Soria? Que adentro de la Corte, algunos dicen, es un barra brava. No hay ningún tipo de comunicación entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo. Bueno, esa es la tarea del ministro. Claro, que básicamente es por eso le digo. ¿Qué le parece su rol? Bueno, me parece que no está cumpliendo. Un ministro de Justicia en un gobierno democrático tiene que ser el conducto de relación con la justicia. Y sinceramente, yo creo que las autoridades políticas son las primeras que tienen que fortalecer la independencia de la justicia. Son las primeras que tienen que tratar de que no se pierda la credibilidad en el sistema judicial. Y el gobierno es exactamente lo contrario, ¿no? Claro, sí, tal cual. Pero bueno, también hay una cuestión muy importante que es la interferencia del Poder Legislativo en algunas cuestiones también. Digo, no es solamente el Poder Ejecutivo el que no está teniendo diálogo en ese sentido, sino también ahora el Poder Legislativo, cierta parte, por lo menos la mayoría en el Senado. Sí, claro. Bueno, a ver, pareciera de que que la justicia está en la agenda. Esto responde a la existencia de los procesos. Y en consecuencia cualquier observador imparcial diría, bueno, todo esto ocurre porque los funcionarios del gobierno tienen causas pendientes. Y en consecuencia quieren en este momento solucionar el tema de sus causas. Por eso la justicia está en la agenda. Le dejamos pendiente, digamos, una reflexión sobre la ficción y ver cómo... ¿Ya vio la película? Sí. Y cómo, bueno, eso me lo contesta después, cómo se vieron retratados en esa imagen, ¿no? O en esa ficción, porque si bien está basado sobre hechos reales, hay un guión montado sobre aquel momento, así que me cuenta después. Yo por lo menos todavía no la vi. No la vieron, pude ver. Creo que el presidente suspendió, ¿no? El presidente iba a verlo mañana, pero finalmente se suspendió. Le aconsejaron... Evidentemente dijeron, no estamos para ver El horno no está para películas. bollos. Porque vienen a vender copitos en la puerta. Claro.